Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Lanzamiento 750. En la emisión pasada estrenamos un nuevo formato que, gracias a sus comentarios, podemos ver que ha tenido muy buena aceptación. Nuestra emprendedora Nobel Montserrat Bonilla, quien se desarrolla como directora de comunicación social de la empresa Ronin PR, agencia de relaciones públicas especializada en startups y empresas con base tecnológica, además de ser voluntaria en Laboratorio México, iniciativa encargada de capacitar a mujeres jóvenes en el desarrollo web. Además, tenemos el honor de contar con la presencia de Fiorella Fabri, nuestra emprendedora experta para esta ocasión. Como cada semana, los dejamos con la chispa de Marco Gaviño y el carisma de Daniel Ruiz, nuestros conductores. Me llamo Montserrat Bonilla, tengo 26 años, estudié Ciencias de la Comunicación en la UNAM y me desempeñé por mucho tiempo como periodista. Y posteriormente, investigando y relacionándome con otras personas, encontré mi camino como en esta especialidad en relaciones públicas y como estas habilidades que tengo personales, aplicarlas en proyectos que me parecen motivantes, ¿no? O que me parece que hay mucho por hacer. Y entonces en esa parte conjugo tanto el emprendimiento tecnológico, que creo que tiene un papel fundamental para el desarrollo del país, y por otra parte como el cerrar estas brechas de género. Lo que hace diferente a Ronin como agencia en la que estoy trabajando es el equipo, es el expertise que tiene y el papel que juega en las comunidades de emprendimiento tecnológico, y lo que hace diferente a Laboratorio es su enfoque social. Hay muchas iniciativas que están a favor de capacitar a mujeres en el desarrollo web, pero pocas tienen ese enfoque en estas mujeres en cierta situación de vulnerabilidad, ¿no? Principalmente es el entender toda la parte como jurídica de la equidad de género, como todas estas regulaciones y como protocolos que marcan los organismos internacionales. Me encanta estar probando aplicaciones, soluciones tecnológicas y demás. Lo principal que yo creo en la forma de cómo te comunicas es esta congruencia con lo que tú piensas y con lo que tú crees y en lo que te gustaría cambiar del mundo, y transmitirlo como en todos los mensajes que tú tengas, no sea en la publicación de algún reportaje o en la publicación de alguna reseña o en estas entradas o en estos posts, como también en tus canales personales, ¿no? De redes sociales y demás. Entonces, a partir como de entender esas cifras y entender como esos procesos o todos esos puntos que interactúan para que exista la desigualdad entre el hombre y la mujer, fue como el principal detonante y motivante para que yo siguiera buscando colaborar de cierta manera, ¿no? Poner un granito de arena para que esas desigualdades o esas brechas se redujeran. Es como un leitmotiv para hacer las cosas bien, ¿no? Ese principal, es mi recurso principal. Amigos, bienvenidos nuevamente a Lanzamiento 750. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pues vamos a estar hablando sobre las relaciones públicas, sobre la gestión pública y sobre cómo esta área del emprendimiento tiene un impacto social. Para esto invitamos a Montserrat. Bienvenida, Montserrat, al programa. Muchas gracias por la invitación, chicos. Y también en el panel tenemos a Fiorella. Fiorella, bienvenida. Muchas gracias, Marco. Muchas gracias, Daniel. Bienvenida. Qué bueno que están por acá. Pues te platico rapidísimo la dinámica, Montserrat. La idea es que vas a tener 2 minutos para presentar tu proyecto. De la misma forma que muchas veces cualquier emprendedor tiene que presentar su proyecto en la fiesta, en la fila de algún lado, en el elevador, claro, como le llaman, ¿no? El pitch de elevador. Y pues la verdad es que no cuentas con mucho tiempo para presentar tu proyecto de la mejor manera posible. Entonces la idea es que ensayes acá con nosotros, platiquemos sobre eso y que también le des un ejemplo a la gente allá afuera de qué pueden hacer y a lo mejor qué pueden no hacer. ¿Estás lista?
Listísima. Muy bien, adelante. Bueno, pues antes que nada me gustaría comenzar con las dos causas por las cuales trabajo constantemente. Una, estoy a favor completamente del emprendimiento tecnológico, sobre todo como por el impacto que puede traer en el desarrollo económico del país y en la democratización de la productividad. Y por otro lado, es la lucha por la equidad de género. Entonces, en mi carrera lo que he hecho es juntar estas dos partes con diferentes formas, ¿no? Actualmente soy directora de comunicación y contenido en Ronin PR, que es una agencia especializada en startups y en emprendimiento tecnológico y empresas con base tecnológica en sí, que obviamente entre los pilares que tenemos en nuestro actuar es fomentar que muchas más mujeres se sumen a estas soluciones al desarrollo de emprendimientos tecnológicos, ¿no? Por otro lado, también soy voluntaria del Laboratorio MX, que es una iniciativa en 3 países diferentes de Latinoamérica, que trata de enseñarles programación a mujeres de escasos recursos que no pudieron tener la oportunidad de acceder a una universidad o a una educación superior, ¿no? Entonces, lo que he notado es que las relaciones públicas se pueden aplicar en diferentes ámbitos y que obviamente las acciones que se hacen con relaciones públicas, siempre que tengan un impacto social, es mucho más fácil y es mucho más retroalimentador, tanto para quien las ejecuta como también para los medios de comunicación, que es quienes son nuestros aliados o con quienes trabajamos de la mano, ¿no? Entonces, lo que buscamos en Ronin principalmente es que todos estos mensajes que nosotros compartimos con las personas con las que trabajamos, es decir, como con los grupos de referencia que tienen nuestras empresas, tengan estas dos vertientes, ¿no? Como un impacto social y el desarrollo o la inclusión de las mujeres en los ámbitos laborales y obviamente en el emprendimiento tecnológico. Muy bien, muchas gracias. Montserrat se vio muy segura de sí misma en el speech, sin titubeos y pausas largas. Ahora falta ver qué le dicen nuestros expertos. Fabuloso, Monse, pues gracias. Gracias. Oye, sin duda, pues tengo varias preguntas, ¿no? Y me llama mucho la atención el hecho de cómo es que estás combinando, ¿no? Todo esto de emprendimiento tecnológico, equidad de género y aparte que tenga impacto social, ¿no? Porque sin duda, amigos, las relaciones públicas y la gestión pública es un gran ejemplo de un tipo de emprendimiento business to business, ¿no? O sea, referirse de empresa a empresa, ¿no? Y me llamaría la atención, de hecho estaría bueno que ahorita nos explicaras cómo es que funciona este proceso de buscar startups, ¿no? O sea, ya nos dijiste más o menos cuáles son los perfiles que atañen, ¿no? A tu agencia, pero estaría padre saber cómo es que funciona esa dinámica, ¿no? Ustedes los buscan, ellos los buscan, ¿cómo va, no? Okay. Y pues, ¿tú qué piensas, Fiorella? Fíjate que justamente hablando un poco del impacto social, a mí me gustaría preguntarle a Monse cómo es que la tecnología podría impactar en las políticas públicas y en la gestión social. O sea, cómo es que ella percibe este cambio, qué es lo que logras activar en la ciudadanía cuando tú metes este tipo de iniciativas tecnológicas, por un lado. Y por otro lado, te quiero preguntar qué papel juegan las mujeres en la tecnología, porque vemos que, bueno, si hacemos un análisis de cómo está posicionada la mujer en empresas tecnológicas, vemos que muchas de ellas no necesariamente están en puestos directivos o no necesariamente emprenden un negocio tecnológico tan fácilmente como lo hacen los hombres. Claro, Sí. muy bien, ok. Sí, bueno, a mí me gusta mucho tu proyecto y el hecho de que seas voluntaria. Creo que necesitamos más mujeres como tú y hombres también, ¿no? Que se dediquen a apoyar. Voluntariar. A apoyar la equidad de género, sobre todo, es algo muy importante. Pero creo que mi duda va más bien por cómo funciona el negocio de relaciones públicas. Yo tengo mi empresa y ¿qué significa contratar a una empresa de relaciones públicas? ¿Cómo me cobran, ¿no? A lo mejor cuánto cuesta y cómo vuelven sustentables ustedes su negocio. Muy interesantes sus preguntas. Pues justamente, como les platicaba un poquito de toda esta mezcolanza que he hecho con las cosas que me interesan, la principal razón por la cual estoy involucrada en el emprendimiento tecnológico y como muy apasionada por él es por las posibilidades que da tanto en el desarrollo económico del país como en la productividad de las personas. O sea, el incluir procesos, bueno, incluir la tecnología en diferentes procesos, diferentes industrias, posibilita que tengamos muchos mejores soluciones, mucho más rápidas y las empresas se vuelvan mucho más competitivas. Entonces, obviamente, al ser mucho más competitivas, eso representa mejores oportunidades laborales para México,
para las personas que vivimos en el país, pero también mejores salarios y obviamente la posibilidad de expandir los mercados mucho más fácil, ¿no? O sea, un emprendedor mexicano puede irse a cualquier otra parte del mundo y replicar su modelo de startup, si lo quieren ver de esa manera, y también tener éxito en esa parte, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo es que mezclo esas tres partes? Tanto la tecnología como la equidad de género como el impacto social. A la hora de seleccionar las personas con las que trabajamos, buscamos que tenga un ángulo, o sea, como agencia de relaciones públicas, buscamos un ángulo que justamente redunde en este impacto social en el país, ¿no? Que tenga alguna arista de lo que están proponiendo que permita que, obviamente, que impulse el emprendimiento tecnológico, por supuesto, o que también impulse el desarrollo económico del país o la parte de la equidad de género. Justamente una de las cosas que me ha motivado muchísimo más como a la lucha de equidad de género son las cifras, como comentabas, Fiorella. Hay muy pocas mujeres que se desempeñan en la industria tecnológica y eso es gravísimo porque estamos perdiendo el capital intelectual de la mitad de la población, ¿no? Entonces, las mujeres podrían tener soluciones mucho más innovadoras o podrían tener soluciones diferentes, vamos a decirlo como diferentes, y se está perdiendo ese capital intelectual, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo la tecnología impacta como en las políticas públicas? Pues directamente porque si impacta en la economía, puede impactar como en las soluciones que el gobierno puede dar a que tengamos mejores empleos y un desarrollo del capital humano del país, ¿no? O sea, como las carencias que tenemos en algunas profesiones o en algunos áreas de investigación, podríamos llamarlo. Obviamente, si el mercado laboral empieza a crecer y a diversificarse en el emprendimiento tecnológico, las universidades le siguen como adaptarse a ese mercado laboral y obviamente el gobierno debería también adaptarse como a las políticas que desarrolla, ¿no? Ahora, ¿cómo funciona el negocio de las relaciones públicas? Es algo muy curioso y me encanta hablar de esto porque me apasiona. Nosotros pensamos que una estrategia de relaciones públicas o una campaña de relaciones públicas es como un acompañamiento de representación entre los diferentes ángulos, o sea, entre los diferentes públicos, perdón. Entonces, yo como empresa, yo como organización de la sociedad civil o inclusive como partido político, podría hacerse de esta manera, tengo que comunicarme con los diferentes actores que forman parte de mi actuar, ¿no? O sea, que yo como organización de la sociedad civil, bueno, me quiero acercar con gobierno para que sepa lo que estoy haciendo, pero también me quiero acercar con la iniciativa privada para que, no sé, haya alguna especie de patrocinio y demás. Entonces, las relaciones públicas así funcionan. Es una representación, un acompañamiento de estas organizaciones en los diferentes procesos que tiene de comunicación, conjugándole con diferentes mensajes o diferentes estrategias, ¿no? O sea, lo más básico siempre es prensa. Yo como empresa, yo como organización de la sociedad civil, yo como iniciativa quiero que la gente, que mis públicos sepan lo que estoy haciendo y bueno, puedo informárselos a los medios de comunicación para que ellos hablen de mí, me conozcan, me entrevisten, etcétera, ¿no? Monse, vamos a un corte y regresamos con más de Lanzamiento 750, platicar más de relaciones públicas. La equidad de género en el emprendimiento social sin duda es un tema que ocupa a los emprendedores como Montserrat, que trabaja para cambiar la situación social de su país. No te muevas, vamos a una pausa y volvemos con más de Lanzamiento 750. Emprendimientos tecnológicos y gestión pública y social son los temas que abordan hoy nuestros expertos. Vamos a ver qué tienen que decir al discurso de Montserrat. Pues una vez más, bienvenidos a Lanzamiento 750. Pues ya nos platicó Monse de qué va las relaciones públicas y la gestión pública. Sin duda hay mucho de qué hablar. ¿Y qué haces tú? Pues fíjate que yo coincido con Monse en muchas cosas. Yo empecé mi carrera, igual que ella, como comunicóloga, en el periodismo y a mí siempre la fuente nacional, la fuente noticiosa era lo que me apasionaba. Okay. Entonces decidí ser un poco más específica en la carrera.
estudiar una maestría en análisis político y medios de información, y esto me lleva pues obviamente de la mano a las relaciones públicas, a entender cómo debe de ser esa relación entre la empresa y la sociedad y el gobierno. Es una carrera realmente muy, muy padre porque integra a todos esos actores de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que esa es de las partes más enriquecedoras que he tenido de mi carrera, y justamente me ha llevado pues a un desempeño en el sector político mucho más activo. De hecho, tuve la oportunidad de representar un partido político en el último proceso electoral como candidata a diputada local, y la verdad es que fue pues una experiencia muy padre, muy redonda, porque puedes aplicar todo por una parte, el activismo social, que es otra cosa en la que yo coincido con Montserrat, y por otro lado, ya la parte más técnica en el quehacer de la campaña como publirelacionista, como comunicóloga, inclusive como periodista. La verdad, yo creo que ha sido como la cereza en el pastel de mi carrera y ha sido muy interesante. Y justamente a eso voy para lanzarle una pregunta a Monse sobre este aspecto. ¿Tú cómo consideras que las relaciones públicas deben de fomentar, además de la relación con los medios de comunicación, que digamos que son nuestro primer objetivo, lograr una buena relación entre nuestro cliente, por así llamarlo, y los medios de comunicación, pero también nuestros clientes, sus productos, sus marcas, con comunidades objetivo? Porque muchas veces nos enfrentamos justamente a eso en las relaciones públicas. Sí, justamente creo que el hilo conductor de cualquier estrategia de comunicación que deberíamos de plantear siempre es esta identidad, ¿no? Como identidad de lo que hace la empresa, identidad de lo que se cree la empresa que es, ¿no? Entonces creo que la manera de acercarse con estas comunidades es qué tanta coincidencia tiene mi identidad con la identidad de la otra comunidad. ¿Qué causas persigue mi organización y qué otras causas persigue las comunidades que son como objetivos, ¿no? Pero también como grupos de referencia, ¿no? No nada más como una institución, una organización de la sociedad civil con quien apalancarnos mutuamente para comunicar algún mensaje en específico, sino también como las personas, los grupos informales que a lo mejor no tienen una institución como tal, pero que tienen objetivos similares, ¿no? En este caso, por ejemplo, el emprendimiento tecnológico. A lo mejor no es directamente una organización que se dedique a algo de tecnología, pero son todas estas personas que están interesadas en el ecosistema emprendedor o en el ecosistema tecnológico, que obviamente nuestros clientes que son de base tecnológica pueden apalancarse o pueden trabajar en conjunto. Me gusta mucho más decir trabajar en conjunto, pero todo tiene que ir sistematizado a partir de la identidad, tanto de esos grupos de referencia como los grupos que yo tengo como organización, ¿no? O bueno, los clientes. Claro. A mí me gustaría hacer como una pregunta dirigida un poco a ambas, aprovechando que están acá de invitadas. Digo, las dos, ¿no? Hablando del tema de la equidad de género en sus distintos como ámbitos, pues me gustaría preguntarles si se han enfrentado como a barreras como de las personas, de los jefes, hombres, mujeres, como para dejarlas avanzar a ustedes, porque me interesa mucho el por qué, de dónde nace como esta visión de equidad de género, ¿no? De algún lado tiene que haber nacido. Y cuáles han sido sus confrontaciones, si es que las existen, ¿no? Con ustedes. Sí. Bueno, pues mira, desde el ámbito político yo creo que estamos en una etapa en donde justamente se está tratando de integrar de mejor manera la perspectiva de género. Han habido reformas políticas en donde hemos tenido nosotras que exigir un espacio, porque no se dio de manera natural. Si ustedes se fijan, realmente ¿cuántas gobernadoras han habido en este país? Muy pocas, casi ninguna. Y esa es la barrera más fuerte a la que nos topamos, con la que nos encontramos nosotras las mujeres. ¿Cuántos presidentes hemos tenido? Exactamente, justamente, sí. Por ejemplo. Ajá. Correcto. Y pues a esa barrera nos enfrentamos, y creo que este proceso electoral de 2015 permitió de alguna forma que la participación de la mujer fuera mucho más importante, mucho más representativa, significativa, por así llamarlo, aunque, bueno, está la crítica, ¿no? Que
debería de darse de manera natural. Claro. Debería de existir un impulso a esos perfiles con visión de género, ¿no? Que las escuelas que proyectan a cuadros políticos pues empiecen también a impulsar cuadros femeninos para ocupar cargos de representación proporcional. Y yo creo que eso es lo que nosotros, los jóvenes sobre todo, tenemos que impulsar, ¿no? Entender que vivimos en una sociedad que debe de ser mucho más equitativa en el término de género. Claro. Y pues yo seré la primera en abogar porque nosotras empecemos a ocupar esos espacios y que podamos ahora sí que ser promotoras de todo, de políticas públicas, de reformas, de programas sociales en el que nosotros llevamos la batuta, obviamente con equidad, ¿sí? Claro, no hay que irse al enaltecer. otro lado Exactamente. tampoco, ¿no? O sea, los extremos nunca son buenos desde mi punto de vista. Sí. ¿Y tú, Monse? Pues mira, creo que afortunadamente no he vivido en carne propia alguna discriminación o alguna segregación por mi género. Pero respondiendo un poquito a tu pregunta de cómo nació como esta intención, cuando empiezas a analizar los números y las estadísticas y te das cuenta que solo hay condiciones que no son del todo justas, ¿no? O sea, cuántos espacios, como mencionaba Fiorella, cuántos espacios políticos los cubren las mujeres, en el ámbito laboral también, y también mucho tiene que ver con la educación y la selección de carrera, ¿no? O sea, cuántas mujeres ingeniero conoces, ¿no? O sea, sí hay, por supuesto que sí hay, pero siempre ha habido como espacios mucho más seleccionados socialmente o encasillados para cierto género, ¿no? Claro. Entonces, principalmente de ahí nació como toda esta intención cuando te das cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y cuando te das cuenta que muchos, inclusive comentarios dentro de la sociedad, van encasillados como a esta calificación de género de yo puedo porque soy hombre, tú no puedes porque eres mujer, ¿no? Sobre todo el tema de los ingenieros, digo, yo estudié un rato ingeniería y tenía una compañera, 2, 3 compañeras y el resto eran puros hombres, ¿no? Sí. Pero creo que tocan un tema interesante en tu quehacer de ser como emprendedora en este aspecto, porque el hecho de que se dediquen a la tecnología no quiere decir que tengan que ser ingenieras, ¿no? Tiene que decir que tienen que aprovechar la tecnología como herramienta para crecer su negocio. Amigos, vamos con Estefanía y regresamos con más de Lanzamiento 750. Montserrat Bonilla, así como muchas emprendedoras sociales, dependen de trabajar en las relaciones públicas para impulsar sus proyectos, cuyo impacto también depende de que logre una buena gestión social. No se pierdan el final de nuestro programa Lanzamiento 750. Volvemos. El punto de vista de Fiorella sobre la aportación de género en el avance tecnológico de México está logrando que Monse sustente mejor su proyecto. Vamos a ver qué opinan Marco y Daniel. Amigos, bienvenidos de vuelta a esta última parte del Lanzamiento 750. Y sin duda nuestras invitadas el día de hoy tienen un papel muy importante, no solo en México, sino me atrevo a decir que en el resto del mundo, porque son portavoces, al estar en relaciones públicas, portavoces tanto de equidad de género como de iniciativas y de integrar lo que otras personas están haciendo, ¿no? Entonces, me parece bastante relevante. Y yo te quería preguntar, Monse, ¿cómo es que defines, ¿no?, dentro de tu agencia la estrategia para pues, estos actores de sociedad civil y empresas, ¿no? La definición como de una estrategia en sí para cualquier tipo de cliente o de empresa con la que trabajamos es definir un objetivo, hacia dónde quieren llegar, ¿no? Pero ese objetivo muchas veces está asociado con una visión que tienes tú como empresa. Yo me quiero posicionar como una agencia especializada en tendencias y perspectiva. Ok, entonces, ¿de qué manera voy a crear un plan estratégico para que tus públicos sepan o te encasillen o te como posicionamiento de esta visión que tú tienes de tu empresa o de tu organización de la sociedad civil? Okay. Hay algunos casos, principalmente en las organizaciones de la sociedad civil, que requieren como financiamiento, ¿no? O este trabajo con el gobierno. Entonces, tu estrategia también va a ir encasillada como a ese tipo de mensaje o a ese tipo de intenciones, ¿no? Perfecto. Entonces, de alguna forma, nada más para recapitular, tu cliente te dice, pues quiero hacer esto con gobierno, entonces toda la gestión. Exactamente. Ok, muy bien. Exactamente. Fiorella, ¿tú qué le podrías decir a nuestro público allá afuera? Bueno,
Englobando los ámbitos, porque creo Claro, que son hemos varios. hablado de varios temas aquí bien interesantes, muy importantes, pero quiero hablar desde mi posición como joven. Yo creo que es nuestro momento, tenemos que lanzarnos a emprender, a innovar, tanto en la política como en la tecnología, como en las instituciones de la sociedad civil. Yo creo que es momento de los jóvenes, es momento de las mujeres jóvenes justamente, y debemos nosotros de proponer soluciones innovadoras a los problemas clásicos y a los nuevos problemas que enfrentamos ante una sociedad que avanza tan rápido, con acceso a la información inmediato. Yo creo que debemos de demostrar que podemos hacer las cosas de manera distinta y justamente desarrollar esa creatividad para la solución de problemas sociales, políticos, tecnológicos. Creo que tenemos ese potencial como generación y eso es lo que a mí me gustaría dejarles al público, ¿no? Que los jóvenes se apliquen. Creo que tenemos muchísimo camino por delante y que demostrar que no por nuestra, a lo mejor, como dicen muchos, falta de experiencia, no podemos, podemos ser mucho más propositivos de lo que realmente nos tienen encasillados, ¿no? Claro, Socialmente hablando. Claro. ¿Y tú, Montserrat? Bueno, pues a mí me gustaría invitar como a las mujeres, que es curioso cómo somos súper consumidoras de tecnología, pero no productoras de esa tecnología o de esas soluciones tecnológicas. Entonces, mi mensaje iría un poquito enfocado por ahí, ¿no? Si tenemos todas estas ideas creativas o esta forma como de tener como una profesión, ¿por qué no enfocarnos o brincar como al emprendimiento tecnológico? Que creo que hace mucha falta nuestra participación por ahí. Es principalmente el mensaje que quisiera Muy bien. compartir. Oye, y si la gente se quiere acercar contigo, ¿dónde te pueden buscar? ¿Algún dato de contacto? Pueden buscarme en Twitter, estoy como @SSSOZINHA, Soseña. Ahí pueden comunicarse conmigo para cualquier cosa. Y también pues los invito a conocer como Laboratoria MX y ver de qué manera se puede trabajar con ellos, ¿no? Claro. Sí. ¿Tú, Fiorella? A mí me pueden encontrar en Twitter como @ffabri con W de bueno, guión bajo. Ahí estamos, activos. Me gusta mucho el intercambio de ideas en las redes sociales. Y en Facebook también como Fiorella Fabri. Muy bien. Sí. Muy bien. Amigos, pues como siempre ya saben que Lanzamiento 750 es para ustedes, es un programa para fomentar el emprendimiento en distintos ámbitos y se pueden acercar con nosotros para cualquier duda o comentario o sugerencia. Estamos en Facebook y en Twitter como Lanzamiento 750 y mi Twitter personal es @grantana. Y a mí me encuentran igualmente en Twitter como @danrzc y fue un gustazo nuevamente tenerlos con nosotros en Lanzamiento 750. Nos vemos en la próxima edición. Montserrat Bonilla, así como muchas emprendedoras sociales, dependen de trabajar en las relaciones públicas para impulsar sus proyectos, cuyo impacto también dependen de que logre una buena gestión social. No se pierdan nuestro próximo programa de Lanzamiento 750.